el fiscal del caso Lava Jato, el que dirige el coordinador. el equipo del caso Lava Jato, el doctor Rafael Vela, a quien saludamos para hablar obviamente de la denuncia que hace o del pedido que hace Odebrecht ante el CIADI. ¿Cómo está, doctor Vela? Muy buenos días. Muy buenos días, señora Patricia, señor Fernando Carvalho, señor Gómez Palma. Buenos días. Bueno, bienvenido. Por supuesto que estos, más allá de que sea responsabilidad de la Fiscalía o de la Procuraduría o del Ejecutivo, es un revés para la lucha contra la corrupción y de alguna manera le da la razón a quienes han estado cuestionando el acuerdo de colaboración con Odebrecht. ¿Qué va a hacer la Fiscalía ante este pedido, más allá de que tenga o no tenga éxito este reclamo ante el CIADI? Mire, lo que ya hemos venido trabajando y haciendo en dos niveles claramente diferenciados. Uno tiene que ver con el desarrollo de nuestras investigaciones, específicamente con el caso Gasoducto del Sur, y otro con el hecho de estar en permanente contacto y en permanente coordinación con la defensa jurídica del Estado ante el CIADI, porque tal vez esto no sea de público conocimiento, pero ya hay una demanda anterior a la de la empresa Odebrecht, que es formulada en su oportunidad por la empresa Enagas, que es parte de este mismo consorcio Gasoducto del Sur. Entonces, a partir de esa demanda, nosotros hemos venido trabajando de forma muy cercana con la defensa jurídica del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, proporcionando toda la información para que la defensa jurídica del Estado sea lo más sólida posible en respuesta a este tipo de litigaciones. Lo mismo haremos en el caso de Odebrecht, de la misma manera como hemos venido trabajando de forma estratégica con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado ante el CIADI. A diferencia de otros casos, doctor Vela, por ejemplo, el que nos señala de INAGAP, no se ha publicitado, no hemos sabido que tenga un acuerdo de colaboración eficaz, entre comillas, tan beneficioso como el que ha tenido Odebrecht. Y si comparamos con el trato que ha tenido Graña y Montero, ustedes como parte del pedido de colaboración eficaz exigieron que no hubiera ningún pedido o ningún reclamo ante tribunales internacionales, que desistieran de ir a CIADI. ¿Por qué esto no ocurrió con Odebrecht? Sí, bueno, miren, en realidad son dos cuestiones que son claramente diferenciadas, ¿no? Una que está vinculada a Graña y Montero. La empresa Graña y Montero, dentro del proceso de colaboración eficaz al que aspira a tener beneficios premiales, estaba dentro de una etapa aún de negociación. En ese sentido, cuando la empresa Graña y Montero formula sus pretensiones ante el CIADI, luego nosotros tenemos una serie de reuniones de trabajo que finalmente desembocan en la decisión autónoma también de la empresa Graña y Montero de desistirse de la demanda que ya había sido interpuesta, porque en toda colaboración eficaz hay tensiones, hay negociaciones, no es una relación estrictamente de confianza, sino es una permanente negociación en donde hay que contraponer intereses de parte de la Fiscalía, del Estado peruano, de las empresas que también se sientan dentro de este mecanismo negocial que la ley permite. Entonces, en el caso de Graña y Montero... ¿La Fiscalía no forma parte del Estado peruano? Por eso le digo, justamente el Estado peruano, la Fiscalía y la empresa que se encuentra en el estado de aspirar a un beneficio de colaboración eficaz. Pero eso es más grave todavía, doctor Vela, porque nos está diciendo usted ahora que esta situación del reclamo de Odebrecht al Estado peruano por $1.200 millones por el gasoducto del sur siempre estuvo y sin embargo no se incluyó al momento del acuerdo de colaboración eficaz como algunos reclamaban. El doctor Azabache, por ejemplo, plantea que entonces esa reparación civil que le impuso el Estado peruano de 610 millones de soles a pagar en 15 años, pues no tiene razón de ser, tendría que haber sido mucho más, teniendo en cuenta esta pretensión de Odebrecht de cobrarnos $1.200 millones, además de haberle exigido en una negociación, si se sabía que esto estaba sobre la mesa, que se desista. A ver, son varias cosas. En principio, usted está formulando apreciaciones incorrectas porque yo en ningún momento he estado refiriéndome a la empresa Odebrecht. Estaba haciendo referencia a la empresa Graña y Montero, que está en un proceso de colaboración, sí, pero el dentro del cual Odebrecht. Por eso, si usted me pregunta, yo le puedo responder, pero no hay que especular sobre lo que yo le puedo responder antes de que usted me pregunte. Me parece que en ese aspecto yo le voy a responder tal cual han sucedido las cosas. Dentro del proceso de negociación que nosotros heredamos
porque nosotros heredamos un proceso de negociación con prácticamente 1 año y 7 meses de avance de un equipo especial anterior. Nosotros tuvimos como prioridad, en principio, proteger la información que ya había sido entregada progresivamente durante todo ese espacio de tiempo, a través de culminar con un proceso de colaboración eficaz. Esa negociación, como es de público conocimiento, fue una negociación muy compleja que permanentemente estuvo socavada en sus bases porque había gente interesada de que no exista un acuerdo de colaboración eficaz, y teníamos en ese momento permanentemente la intromisión del señor Pedro Gonzalo Chávez, ex fiscal de la Nación, que en ese momento trataba de buscar de que no se llegue a firmar un acuerdo. Cuando la negociación estuvo en ese punto, lo que se pudo hacer dentro de la estructura de negociación en la que participamos activamente con la Procuraduría Pública ad hoc, es que toda la información, absolutamente toda la información que puede ingresar a través del acuerdo de colaboración eficaz, sea pasible de ser utilizada contra la empresa Odebrecht en cualquier litigio nacional o internacional. Esa cláusula, expresamente controlada por el Poder Judicial, es la que permite de que toda esta información entregada a través de esos canales sea contrapuesta no solamente contra Enagas, no solamente contra Graña y Montero, sino también contra la propia empresa Odebrecht, de ser el caso, porque evidentemente en ese momento no había ninguna pretensión de demanda que recién se ha materializado en enero de este año. En ese momento era una expectativa. Ayúdenos a comprender ese detalle, doctor Vela, porque tenemos entendido que para llegar a CIADI antes tiene que haber un trato directo entre el MEF, el Ministerio de Energía y Minas, suponemos, y la empresa en cuestión, que en este caso es Odebrecht. Y este trato directo ha existido durante un tiempo largo. ¿Cómo no previeron, dado que además se suspendían los plazos, se acababan los plazos, que Odebrecht iba a llegar a CIADI? ¿Ha sido una sorpresa para ustedes? Es que no hubo un trato directo. En realidad lo que hubo en el año 2017 fue una muestra de interés. En mayo del 2017, cuando nosotros no estábamos en el equipo especial, en mayo del año 2017 hubo una muestra, una pretensión de que en algún momento se podría materializar esta intención de demandar al Estado peruano. Eso fue en el año 2017. Después de eso, la relación entre la empresa Odebrecht y el Estado peruano es ajena a nosotros, a partir de reconocer de que el Estado peruano tiene sus propios canales de comunicación. Entiendo de que esos canales recién se han reactivado en enero de este año, es decir, donde han podido recién reunirse entre la empresa Odebrecht y los ministerios que son los responsables de poder finiquitar estos acercamientos. ¿Hubo dejadez de parte del Ejecutivo en dejar dormir ese tema? Entendemos que tienen plazos y que no se puede retomar así nomás, y la empresa, una vez culminado el plazo ya puede reclamar. El plazo perentorio se vencía en enero de este año porque fue el momento en el que en el año 2017 el expresidente Kuczynski puso fin a la relación contractual entre el consorcio y el Estado peruano. Entonces este es un plazo perentorio que se vencía en estos días. A partir de esa realidad, la empresa Odebrecht trató de buscar nuevamente un contacto directo para tener esta solución que es ajena al trámite procesal nuestro. De acuerdo, doctor Vela, pero lo que nos dice es bien grave, porque entonces el Estado peruano ha dejado que transcurra el plazo sin hacer la parte que le correspondía al MEF y al Ejecutivo, mientras ustedes sí hacían su trabajo, dejándolos obviamente en posición adelantada. Yo no puedo hacer un comentario de por qué razones eso se ha canalizado de esa forma. De acuerdo. Porque lo que yo puedo dar es una explicación técnica de en qué momento nos encontramos dentro de esta relación que evidentemente perturba también el desarrollo de la colaboración eficaz. Lo grave, naturalmente, doctor Vela. ¿Cuándo recibió usted la carta de Odebrecht? Nosotros recibimos la comunicación el día viernes, me parece 23 o 24 de enero. ¿Y por qué es que se ha conocido solamente ayer, 2 semanas después? Porque nosotros inmediatamente respondimos la comunicación a la empresa Odebrecht solicitándole fundamentalmente lo que es parte de nuestra competencia y atribución, que la empresa tenga que
esclarecer el contenido del acta de culpabilidad que tiene suscrita con nosotros como equipo especial, en donde expresamente la empresa Odebrecht se ha declarado culpable en el caso Gasoducto del Sur. ¿Por qué razón? Directamente el señor Sampaio sobre este tema. Así es, se le contestó eso a esa carta suya. No hemos tenido respuesta. Entendemos que la respuesta deben dirigirla el día de hoy o mañana, que tenemos una reunión también dentro del proceso de entrega de información, pero nosotros necesitamos para el trámite procesal encontrar una definición sobre la declaratoria previa de culpabilidad que la empresa ya tiene con nosotros desde hace varios meses. Sí. Y doctor Vela, cuando se declara Odebrecht culpable en el caso de Gasoducto, no involucra a funcionarios del Estado en los casos de coima y de soborno, de acuerdo con lo que menciona la nota, por ejemplo, del Diario del Comercio el día de hoy. Eso obviamente era para que, o sea, les da culpabilidad, pero no involucra, al no involucrar a personas del Estado, no se podía prever que eso conducía a un trato directo y a una demanda en el CIADI. No, eso no es preciso. ¿De acuerdo? Tan no es preciso de que toda esa información ha sido utilizada, por ejemplo, para las medidas coercitivas de impedimento de salida del país de personajes de muy alto perfil, como el señor Castilla, como la señora Nadine Heredia, como otros exministros de Estado, que están dentro del desarrollo de las investigaciones del caso Gasoducto del Sur. Perfecto. Y además también hay declaraciones del colaborador eficaz Jorge Barata, que además ya son de público conocimiento porque han sido discutidas dentro de la litigación en las audiencias, en donde efectivamente hay la participación de una serie de ministros de Estado, una serie de funcionarios de distintos niveles, dentro de la etapa previa a la buena pro de la licitación del caso Gasoducto del Sur y también de los procesos de ejecución del trámite. Entonces no estamos hablando de que la declaratoria de culpabilidad de la empresa Odebrecht, como se ha venido tratando de decir, solamente tiene que ver con pagos a privados. Eso yo lo descarto tajantemente porque no es parte de la imputación del Ministerio Público. Y cuando la empresa Odebrecht se declara culpable de cargos, se declara culpable de los cargos que el Ministerio Público le imputa. Y en este caso no solamente hay cargos relacionados con pagos de presuntos sobornos, sino también de colusiones agravadas en el otorgamiento de la buena pro, en donde no es ni siquiera necesario que se hayan pagado sobornos, porque la colusión es un delito de convergencia, en donde no se requiere que hayan pagos de sobornos. Basta con el favorecimiento ilícito en las condiciones de la licitación a un postor en particular. De acuerdo, nosotros hemos estructurado... Pero ahí hay un problema, doctor Vela, porque si es así y quisiéramos ver esa documentación, si nos permite, doctor, ¿cómo es que reconociendo Odebrecht esa situación que usted nos describe, va a acudir ante el CIADI? Porque no puede, reconociendo y con esos documentos que usted señala pero que no conocemos, pues plantear una demanda ante el Estado peruano siendo culpable ya y habiéndolo reconocido documentariamente, como usted nos dice. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, además, por lo que le voy a decir, adicionalmente a lo que usted razona. Nosotros tratamos sobre documentos y sobre lo que existe. No tiene ningún sentido tampoco para nosotros, y así se lo hemos hecho saber también a los ejecutivos de Odebrecht. Finalmente, si está claro de que no solo existe la declaratoria de culpabilidad de la empresa Odebrecht, existe la declaratoria de culpabilidad de la empresa Graña y Montero y existe la declaratoria de culpabilidad de los señores José y Hernando Graña. De acuerdo, que recordemos que era un consorcio y por lo tanto no se pueden declarar culpables unos y otros inocentes. Doctor Vela, una última pregunta. Si no hay lógica en esta movida de Odebrecht, si lo único que está haciendo es exponer un trato largo y complicado con Fiscalía, ¿cuál es su interpretación? ¿Confía usted de ahora en adelante en Odebrecht como colaborador eficaz? ¿Cuánto afecta esto la relación entre Fiscalía y Odebrecht, que ya de por sí es una relación difícil? Mire, la relación es una relación difícil, no es de confianza. Reitero, hay muchas tensiones que se dan dentro del desarrollo de un aspecto premial con culpables, es decir, con personas que incluso han delinquido, cuya credibilidad siempre tiene que estar sustentada en prueba documental que lo respalde. Por eso es importante toda la documentación que se está entregando progresivamente de la empresa GR Compliance. Ahora, el día de hoy, el día de ayer, se han entregado hasta el año 2009,
y pensamos progresivamente culminar con ese proceso en las próximas 2 semanas. Porque al dicho de un colaborador eficaz le tiene que corresponder el respaldo de las operaciones financieras que demuestren de que no es solamente lo que pueden haber expresado en términos de detalles y de oralidad, sino también del soporte documental al respecto, por un lado. Por otro lado, nosotros lo que interpretamos es que también hay una desvinculación de la realidad respecto a lo que es la visión estratégica del holding que está dominado por una junta de acreedores y lo que nosotros tenemos en el día a día en el desarrollo de nuestras actividades como equipo especial en la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz. Se lo hemos hecho saber también a la empresa claramente. Desde esa perspectiva, esto por supuesto que añade turbulencia innecesaria y le da argumentos de crítica a quienes más bien nosotros tenemos que enfrentar en la litigación, contra los que usamos la información que estamos en este momento procesando y consiguiendo. Entonces, a partir de esta situación en general, la interpretación que nosotros podamos tener es siempre de carácter procesal y ahí seremos muy rigurosos si es que Odebrecht tiene alguna fisura respecto a la culpabilidad del caso de Gasoducto del Sur, tendrán que ser incluidos y tendrán que ser investigados con todos los rigores propios de la condición de investigados de una persona jurídica y sus ex ejecutivos. De mantenerse dentro del acuerdo, naturalmente, que nosotros continuaremos con el esfuerzo cotidiano y también daremos toda la información, como lo hemos venido haciendo, a la defensa jurídica del Estado ante el CIADI, porque ustedes pueden preguntar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado ante el CIADI, que nosotros venimos activamente participando en entregar toda la información que sirve para defender al Estado ante cualquier litigación, y eso podrá comprobarse de esa manera. Ahora, finalmente, sí es verdad que también, desde el punto de vista seguramente de lo que una empresa en una situación de insolvencia debe responder, efectivamente también esto implica de que necesariamente las cuestiones relacionadas con los aspectos contractuales que no son de nuestra competencia, sino son del Estado peruano y de la empresa Odebrecht o del consorcio Gasoducto del Sur de forma bilateral, sean atendidas también de una forma que evite también contraponer este tipo de circunstancias dentro de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, no como una cuerda separada desvinculada, sino también con asuntos relacionados. Muy bien, doctor Vela. Asuntos relacionados. Entonces lo dejamos para que tome un poco de agua, porque se da tanto explicar en estos días, se va a quedar sin voz. Nada, deseamos que en realidad sea lo mejor para el Estado peruano. Esa es la vocación. De todas maneras, estaremos sumamente atentos a los resultados que obtiene el equipo Lava Jato en la negociación y en el trato con Odebrecht. Le agradecemos haber estado con nosotros esta mañana. Son las 9:40. Gracias a usted. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad y siempre, como es nuestro deber, debemos también responder a toda inquietud que pueda generarse dentro de la comunidad en ese aspecto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Vela. Nos vamos rápidamente a una brevísima pausa. Regresamos.